Bueno, pues empecemos desde el principio. Gracias por estar aquí. En primer lugar, Miguel Pou, escritor, biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente y, y gran conocedor de este personaje. Vamos a empezar por el principio. Tú además has escrito al menos ya unas 5 libros relacionados con Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Cinco, Bueno, 4 libros y una reedición en otra editorial más importante, sí. 4 libros. Cuatro títulos, sí. Eso es, El hombre y su obra del 95, luego la reedición en forma de Félix, El amigo de los animales en 2005, luego Sí. La conciencia planetaria de Félix Rodríguez de la Fuente, propuestas de un genio a la sociedad en el 2008, y luego La maravillosa infancia de Félix Rodríguez de la Fuente, y luego el que no me ha quedado claro es el de El lobo, la más bella historia de amor de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿De qué año sería ya? Esto es del año pasado, 2004. 2003-2004. Ajá, bien. Y eso, Bueno, y... la verdad es que cuando Dime. yo publiqué el primer libro de Rodríguez de la Fuente, que fue un boom a nivel más allá de España incluso, que fue el libro de la editorial Planeta, que es la primera editorial, la más importante no solo de España, sino de toda Iberoamérica, en el año 1995. Entonces, bueno, esta biografía es absolutamente la más exhaustiva, con diferencia inmensa respecto a cualesquiera otra que existe y recoge todos los años de su vida, desde un poco antes de nacer hasta un poco después de morir. Y está hecha, bueno, del mayor banco de datos mundial de información que existe, que obra en mi poder sobre Rodríguez de la Fuente, del cual solo he sacado a la luz pública un 15%, aproximadamente en forma de 4 libros y más de 250 conferencias. En los años 90 fui el pionero con el tema Rodríguez de la Fuente junto con Joaquín Araujo, pero yo fui el que dio el bombazo con el tema Félix, con esta biografía, que llamó la atención, bueno, a todo el mundo. Fue el libro recomendado por Planeta del año. Ujú. Mm. Sí, me pareció entender ayer documentándome, no sé si tenías previsto como hacer una especie de volúmenes, de una especie de como de enciclopedia a lo largo de la vida de Félix, no sé si entendí, o ese proyecto quedó en agua de borrajas o en algún post en Facebook, igual era antiguo, no sé si Mm. lo entendí bien. Bueno, eso no sigue adelante. Es una cosa que siempre está en ciernes, que se podría hacer, pero quizá lo haría si tuviese alguna colaboración o algo, porque es un trabajo, son por lo menos 2 años intensivos recogiendo lo que hay suelto en muchos lugares. O sea, Ujú, quedaría una enciclopedia, o sea, su vida se podría convertir en una enciclopedia. Entonces ya trabajaríamos a nivel de mes a mes o prácticamente semana a semana, describiendo casi cada semana de su vida. Es que hay información, hay muchísima información. ujú. Mm. Sí, Solo hay que saberla encontrar, claro. ujú, Claro, mi archivo tiene documentación que hoy en día es absolutamente imposible de encontrar, porque yo empecé de niño, o sea, yo empecé a los 8 años a recoger información de él en una época en que había muchísimo sobre él en revistas, incluso en revistas inverosímiles como Semana, Lecturas o las revistas del corazón. Félix salía en todas partes y aprovechaba todos los medios para hablar de sí mismo y de la naturaleza, le daba igual, o sea, pero en esas revistas, que son casi imposibles de encontrar, algunas todavía se pueden encontrar, ujú, es un banco de información brutal. Y luego ya cuando murió, a los pocos años o sea, me dediqué, yo era muy joven, era un adolescente prácticamente, me dediqué a recorrer España entera con autobuses al principio, entrevistando a gente que había conocido a Félix, pero es que estas personas tenían la memoria extremadamente fresca, o sea, recordaban anécdotas mínimas. Yo podía estar con una persona que había estado con Félix y tener una entrevista de 2 horas, continuamente contándome cosas fresquísimas, que hoy en día nadie se acuerda con esa frescura. Y eso es el libro, el primero, viene del banco de datos, que insisto, solo he sacado a la luz pública un 15%, falta sacar todo en realidad, y de esas entrevistas que estuve haciendo a destajo, sin parar por toda España, rompiéndome la columna vertebral en autobuses de mala muerte, porque entonces no tenía coche. A Valladolid, a Burgos, a todas partes, a Sevilla, o sea, por toda España. Amigos de Félix, compañeros, gente que lo conoció muy de cerca, muchos de ellos han muerto ya hoy en día. sí. Me pareció muy interesante, yo que he leído.
la segunda edición, Félix el amigo de los animales, la edición de 2005, y terminas además así en el libro, y me gusta que eso, nombrabas que tuviste unas 117 entrevistas, más luego 20 y pico cartas que hiciste a amigos de Félix, más luego las propias cartas de Félix, es decir, un trabajo de investigación. Eso me ha gustado mucho ese libro, y me gusta este tipo de libros bien documentados, referenciados en todo momento. Y la verdad es que es un trabajo de chinos, digamos, como estás señalando, que no fue fácil el proceso. Si quieres eh, seguir, o sea, explicándome cómo surgió la idea de escribir la biografía de Félix. O sea, tú, si mal no tengo yo entendido, comentabas antes, tú ya desde el 75, cuando eras más chaval, empezaste, y ya desde 1981 ya empezaste como a difundir el mensaje de Félix. ¿Si es correcto eso? Sí, te voy a contar la historia entera. Es decir, yo cuando tenía 8 años, mis padres no me dejaban ver la televisión, pero ya a esa edad podíamos para educarnos bien, ¿no? Podíamos ir a la vecina y ver la televisión a partir de los 8 años más o menos. Es un buen día, veo un señor en televisión y me quedo absolutamente prendado. O sea, él presenta los animales que a mí me encantaban y en ese instante que vi a Rodi La Fuente por primera vez y escuché su voz peculiar por primera vez, en ese momento me dije, yo seré como él. Punto. El día de mañana yo de adulto seré como él. Y así lo hice. O sea, ese mismo día ya empecé a hacer pasos para el día de mañana, cuando fuera adulto, ser como él. Pero uno de esos pasos era, bueno, me acuerdo que lo siguiente fue que en el kiosco delante vendían la enciclopedia Fauna Ibérica por fascículos de Félix y era un lucio, un pez de río, y lo compré. Entonces me quedé fascinado porque era el hombre y la tierra. No, pero es que ya empezó el hombre y la tierra, pero en revista. Entonces ya empecé a aprender de animales. Ya me iba al campo con mis padres porque yo era muy pequeño. Ya con prismáticos empecé a identificar. O sea, yo me sentía como Félix con los prismáticos. Iba pues, a sitios donde hubiese animales interesantes, tipo águilas, halcones, lo que fuera. Y entonces ya empecé a coger adrede con toda la conciencia del mundo a ir a lo que entonces existía, que hoy en día ya no existe, que eran las traperías, sitios donde vendían cosas como de segunda mano y entre ellas se vendía mucho libros y revistas. ¿Sabes? Revistas un poco más antiguas, donde Félix se prodigaba muchísimo, hablaba de sí mismo, de su infancia, de su vida en general, y eran cosas totalmente nuevas y era un mundo precioso porque mucho de lo que el Félix decía estaba pensado para los niños, que eran sus mejores, los seres más queridos para él. Entonces había el club Los Linces de Adena, que era una asociación que era el Fondo Mundial para la Vida Salvaje. La delegación española la puso Félix en España. Y él había dentro de eso el Club Los Linces para los niños. Me hice del Club Los Linces y un buen día, Félix, yo vivía en Barcelona, mis padres me dieron la sorpresa de un recorte de diario, bueno, del diario mismo, que decía que Félix al día siguiente venía aquí a Barcelona. Entonces, bueno, casi me desmayo, o sea, casi me desmayo cuando me enteré de eso. Entonces cogí una biografía que ya había hecho, más que una biografía, es un carpesano, como un archivador, con recortes de fotos de él y, y entrevistas escritas en revistas y hecho como un collage de muchas páginas y un poco por temas. Y eso se lo presenté al mismo Félix, que físicamente estaba allí, en el Tibidabo, en el Parque de Atracciones, que es una montaña que está encima de Barcelona. Ujú. Le llaman la montaña mágica, y era muy mágica aquella montaña. Y aquel día más que nunca. Entonces Félix, pues, firmaba. Yo llegué allí porque fui corriendo, corrí muchísimo, tuve que llegar a una distancia y de pronto veo una fila de niños, de más de 60 niños. Y estaba tan emocionado que me abrí paso entre los niños, me coloqué el penúltimo, o sea, me colé. Y me llega mi turno y había unos cromos que eran fotografías de leopardo, de jirafas, de leones, que el propio Félix había hecho en África, con su teleobjetivo, sus cámaras. Entonces, había que comprar esos cromos y Félix firmaba en los cromos, que eran grandes. Entonces yo le hice firmar un cromo, luego abrí mi cuaderno blanco, me miró un momento y firmó. Y entonces pasé la página
y se quedó mira, se levantó una ceja que era típico de él y dice, pero niño, ¿para qué quieres tantas firmas? Y entonces ahí ya le dije que yo estaba fascinado por lo que él hacía, por que quería ser como él. Y dice de pronto, tú serás naturalista. Y yo levanté los hombros como diciendo, pero si ya lo soy. Entonces lo adivinó y dijo, no, tú serás conservacionista, que es los defensores de la naturaleza. Y ese día sellamos un pacto eterno. O sea, yo me dediqué ya, le maté a fotografías, él habló de mí en público, le encantó aquel niño que tenía yo 11 años, le encantó, habló un rato de mí y a veces me miraba desde la tarima, desde arriba. Había una conexión muy grande. Entonces, aquel día ya entré a saco con el tema de la naturaleza. Lo primero que hice fue coger el diario, me enteré que el conservador de zoología del Zoo de Barcelona vendía un coatí, que es un animal de Sudamérica, casi lo compro y empecé ya a ir al campo, en plan, los primeros campamentos de naturaleza de verdad, lo que se llama inmersión en la naturaleza, que es un concepto que no se conoce fácilmente. Eso es como si buceas y te enamoras para el resto de tu vida. Eran campamentos tipo Rodríguez de la Fuente. Y entonces ya la cosa iba en aumento continuo. Ya empecé a conocer naturalistas, conocí el Delta de Llobregat, lo salvé de la destrucción porque hicimos un trabajo que ganó el premio Holanda de la Philips. Pero es que el año anterior había ganado el premio Príncipe de Asturias. Te estoy hablando de cuando yo tenía 23 años. En ochenta y O sea, a los cuatro ¿no? 23 años Sí. ya había ganado el premio Príncipe de Asturias. ¿En qué, Y a los sí. 17 había ganado el premio Fondo Mundial para la Vida Salvaje con el estudio de un ave que se llama cigüeñuela, aportando conocimientos nuevos para la ciencia, a los 17 años. O Ujú. sea, realmente me metía feliz de verdad. O sea, yo quería hacer lo mismo que él, primero con estudio y luego lo que él me había dicho que fuese, que es conservación de la naturaleza, en lo cual también me metí. Sí. Me hice socio de ONGs, me puse a ayudar en campañas. Yo fui muy prematuro. Ujú. También aquí en los datos sobre tu trayectoria se comenta que a nivel de acción real ayudaste o creaste dos reservas naturales. ¿Es correcto eso? Sí, 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 sí. O sea, ¿Se puede el saber cuáles son? trabajo, bueno, el primer trabajo se tituló Introducción a un estudio ecológico del Delta del Llobregat, que son Ujú, las actuales reservas naturales del Delta del Llobregat, que las proclamaron o las hicieron reservas en el año 1987 con este estudio. Bueno, se titula Introducción a un estudio ecológico, pero tiene 2.200 páginas. O sea, solo es la introducción, porque tiene tal riqueza biológica y ecológica el lugar que da para mucho más. De hecho, es sujeto de miles de estudios, un lugar importantísimo que ahora lo quieren destruir. Quieren ampliar el aeropuerto de Barcelona, eh, con lo cual van a destruir una parte de eso. Es una lucha que lleva muchas décadas detrás. ujú. ¿Cómo Pero continuó? bueno, la cantidad Sí. de aves que se han visto ahí es, en la época era casi como en Doñana, solo que en mucha menor cantidad. O sea, una variedad, una biodiversidad inmensa. Era algo increíble. Era un lugar que hoy en día ha cambiado muchísimo. Entonces no había ningún ser humano. Aquello eran unas soledades de naturaleza pura que no se ha vuelto. Esas sensaciones se han perdido en la historia. Nunca más volverá la gente a sentir eso. Aquella época era increíble. Y yo puedo entender cómo Félix sentía la naturaleza, por ejemplo, la primera vez que fue a Doñana, que se quedó extasiado. Él mismo lo dijo. Será una naturaleza que ya no existe en toda Europa, en ningún lugar, probablemente a lo mejor en el norte de Finlandia quede algo, pero nada más. Ya no existe todo eso. Y las sensaciones derivadas de estar en soledad, viendo continuamente aves diversas y de aquella manera, eso ya es imposible de recuperar. Además que nuestro país, España, es el país con más biodiversidad de toda Europa. Y bueno, Mm, creo que hay muchas razones para promover esa protección y fomentar ciertas acciones, ¿no? Para mejorar además lo existente, que como bien comentas, pues queda mucho por hacer. Y bueno, mm.
más cosas. ¿En qué momento decidiste empezar con la federación y la asociación de amigos de Félix Rodríguez de la Fuente? Coméntanos un poquito cómo surgió esta idea y cómo fue el desarrollo de tanto la Federación de Asociaciones de Félix como la asociación del proyecto de Félix, ¿verdad? Vale, claro, habría que dar un salto en el tiempo. Yo me coloco en el año 1990 cuando pongo un anuncio pongo varios anuncios entonces se podía, en lo que era la sección de La Vanguardia, el diario, Ujú. cartas al director. Les podías dar a conocer iniciativas y yo estaba, parte de mi accionariado, que era inmenso, era pedir información a gente que pudiese tener datos sobre Félix. Entonces Félix hacía pues no mucho que había muerto, hacía 10 años solo. Entonces a veces me escribía gente, me han enviado cartas, han engrosado mi banco de datos con mucha información. Bueno, no tanta, pero en fin. El caso es que de pronto me llama un naturalista amateur, que es Juan Manuel Ramos, que más tarde escribiría el famoso libro que tanto ha comentado Iker Jiménez, Qué lugar tan hermoso para morir. Yo, por cierto, con Iker Jiménez me estuve carteando un año por correo electrónico. Le ayudé en sus investigaciones para su famoso reportaje. Entonces, este jovencillo, que éramos los dos muy jóvenes, el día que vio uno de mis carpesanos, uno de mis ficheros, de los 22 que tengo, que son monográficos dedicados cada uno a un tema. En este caso, el primero viene a ser Félix y su familia. Este es el tema. Cuando examinó aquello, eh, yo creo que su cara cambió de colores. La vi blanca, la vi roja y no sé si verde. Es decir, se quedó como 3 minutos callado o más y no hablaba. Estaba tan impactado que empezó a tartamudear al acabar. Me acuerdo perfectamente. Dice, Miguel, Miguel, le temblaba la mano. Dice, hay que hacer algo con esto. Esto no puede quedarse así. Entonces dice, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre Félix? Y es la primera vez en mi vida que lo pensé. Eh, entonces dije, bueno, dame 2 días para decirte, porque veo que hablas en serio y esto merece una buena respuesta. Y al cabo de 2 días le llamo y le digo, sí, escribamos el libro y quiero que estés conmigo. Entonces él me ayudó, me hizo 7 entrevistas a gente que le conoció, a Miguel Molina, a José Antonio Valverde. Yo hice más de 100 en la época. Para ese libro hice el número que tú has mencionado. Luego Entonces, seguí haciendo entrevistas y he llegado a más de 200. El caso es que estuvimos 5 años haciendo entrevistas. Él hizo este número que te he dicho, unas poquitas, pero cogió el truco. Entonces, ya cuando yo lo estaba formando, porque me dediqué 5 años a formarle, él llegó, le temblaba la voz. Entonces, hicimos un buen tándem y entonces empecé a escribir. Yo entonces no era escritor y presenté el libro, mm, que lo escribí en 9 días. O sea, la famosa biografía de Félix, la más importante que se ha escrito nunca jamás y que no va a ser superada. Y no me importa retar a quien sea para que lo intente. Eh, lo más mínimo me importa, lo mismo que tampoco me importa ahora aparecer en un concurso nacional, y sé que lo gano por goleada. A quien sea, la hija de Félix me da igual, o sea, pero por goleada de largo además. Y entonces empecé a entrevistar gente y a escribir el libro. Pero lo que había escrito en 9 días, casi sin comer ni dormir, lo, lo presenté a círculo de lectores. O sea, yo era la persona más ingenua del mundo. O sea, yo iba a por lo que creía. Pero todo lo que es lo políticamente correcto y estas historias es que no tenía ni idea. Entonces, los de Circo de Lectores lo leen y dicen, esto es impresionante, pero, y me dice, ¿puedo ser sincero contigo? Digo, sí, sí, claro, claro. La sinceridad siempre por delante. Dice, está fatalmente escrito. Digo, y yo no sabía ni que estaba mal escrito. Y digo, dice, si quieres, tenemos la amabilidad porque creemos en esto. Es un libro que puede dar mucho de sí si se trabaja bien. Y puede revelar una cantidad de cosas impresionantes, porque lo que nos ha impresionado es lo que dice el libro, no cómo está escrito. Y si quieres te comentamos, me llevaron a una habitación y estuvo aquella mujer 2 horas
dándome caña, o sea, diciendo, esto está mal por esto, por esto, por esto. Y yo temblando y decía, ¿te duele lo que te digo? No, no es mi intención, pero es que creemos en este libro, en su futuro. Y me dijo, "Pero aunque nosotros no publicamos, me dijo, nosotros hacemos edición de libros de otras editoriales. Yo es que no me enteraba de nada. Y, y yo por dentro sufriendo como un animal y por fuera seguir, seguir, porque estaba aprendiendo. Y aprendí mucho, pero me di cuenta, por fin me di cuenta que aquello era un bodrio, lo que había escrito. Entonces, tuve la suerte o la casualidad o la causalidad de que mi hermana, que estudia filología, que yo estudié al año siguiente, empecé la carrera, eh, conoció a un chico con el que salía, que era un catedrático, un joven catedrático de un nivelazo impresionante. El día que lo vi, que me lo presentó, nos entendimos a la perfección. Y yo le dije ese mismo día, oye, Mario, ¿quieres formarme como escritor? Y dice, sí, sí, hombre. Y me dio clases intensivas. Entonces yo empecé la carrera de filología, que es la carrera de escritor, de lingüista, todo el tema, y me estaba formando casi todos los días con él. Estuve 7 años formándome. O sea, esto me valió para mi profesión. Y entonces me convertí en un escritor de nivel. El caso es que este libro, una de las cosas que más elogios que ha cosechado, el famoso libro Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y su obra, de Planeta, que su reedición es el que has leído tú, Félix el amigo de los animales, es en otra editorial. Es un libro que una de las cosas que más ha cosechado en cuanto a comentarios de elogio es el estilo. Es un estilo casi del siglo de oro. O sea, yo me formé con escritores Quevedo, Góngora, los grandes, porque ya me gustaba desde niño. Mi padre me leía El Quijote y cosas así. Tiene un estilazo impresionante y encima es exhaustivo y encima es riguroso. Entonces es una biografía totalmente fiable que ha sido guía para, por ejemplo, Benigno Varillas. Benigno Varillas se ha basado en esa biografía para coger los mínimos flecos libres que quedan por investigar y ir a por esos agujeritos minúsculos, entrar ahí e investigar esas pequeñas partes. Por ejemplo, en mi biografía, entre el año 62 y 63, cogí poca información. Entonces Benigno, por ahí, por esa fecha más o menos, entra ahí a investigar y amplía la información. Y su libro está basado, a mi entender, en esos huecos, pero el libro este es la guía para todo lo de Félix. Por lo menos todo lo que es la vida de Félix y su investigación. Es que es de las páginas amarillas, el GPS. Y ya te digo, coge todos los años de la vida de Félix. O sea, es un recorrido cronológico, lineal, por su vida. Y tiene más de 100 anécdotas. O sea, la vida de Félix es pasión pura continua. O sea, yo muchas veces he dicho que si, por ejemplo, Ridley Scott, que me gusta, es un buen director de cine, el de la película Gladiator, Thelma y Luis, estas películas, Alien también, la verdad, y recogiese en una película La vida de Félix, podía perfectamente ser la mejor película de la historia y la más taquillera que se ha hecho nunca. Perfectamente. Tiene todos los ingredientes. La vida de Félix, contada la realidad tal como fue, tiene todos los ingredientes para convertirse en la mejor película de la historia que se ha hecho jamás. O sea, es una vida que la gente. Yo cuando digo a un taxista, quien sea, es que la vida de Félix, usted no sabe lo que era. Usted recuerda el hombre a la tierra, usted recuerda con suerte algún programa de radio. Pero usted, esto no es nada. Es que no es ni esto. Comparado con la Torre Eiffel. O sea, no es posible que un ser humano haya vivido eso. No es posible. No es humano. O sea, es demasiado humano. No se puede vivir así, o sea, nadie se atreve, nadie es capaz, nadie tiene la suerte de vivir tanta pasión todos los días. No es posible, pero Félix lo hizo. O sea, a mí hay gente que me ha contado que un día con Félix valía por 5 años de su vida. O sea, su vida es alucinante, es alucinante. Récord man nacional de los 400 metros lisos, codeándose con famosos, retando a Cousteau y Cousteau retándole a él.
a ver quién destrozaba más cámaras. La relación con los lobos, que es mi último libro, es sobrehumana. O sea, no puede ser que un ser humano se conecte tanto con un animal. Hay que tener algo para llegar a esos niveles. No es normal. Un entrenador de perros no lo entendería. Y es un entrenador de perros. Sin O duda, sea, estamos hablando de unos niveles de conexión tan altos que Félix tenía algo que como mínimo asombra. Y con esto no quiero elogiarlo por elogiarlo, no es eso. Esto no tendría sentido. Como máximo podríamos decir, oh, qué gran hombre, o qué interesante. No es eso. Es la pasión por la vida que se ha perdido. Se ha perdido la conexión con la vida. Para empezar, la conexión, que es la mínima, lo mínimo básico. Y la pasión ya ni te digo. Entonces, el mensaje de Félix para hoy y para siempre, porque para mí que es universal, es un mensaje de pasión, de enamoramiento apasionado. Eso no existe. Nadie se fía de nadie hoy en día. Nadie cree en nadie. No cree la gente ni en sí misma. No tiene energía. Entonces, Félix, un tío noble, un tío que luchaba por algo, creía hasta el final en eso, se arriesgaba al máximo. Una de sus frases, caiga quien caiga. Si el objetivo es bueno y no haces daño realmente a nadie, caiga quien caiga, en el sentido de que si hay gente mala, los derrumba. O sea, Félix podía con todo. Por eso me gustaba, era un tío con un par de eso, de lo que hay que tener, pero no para su egoísmo, como es el 99% de la gente, que están llenos de egoísmos, de historias, de puñetas, de es que no me atrevo, es que no puedo. Entonces, vivimos en una sociedad que lamentamos que las cosas vayan, queremos que vayan mejor y no nos atrevemos o no encontramos gente que diga, sí, yo arriesgo, yo voy a por ello. No hay gente así. Entonces la gente quejándose y todo muy a ras de suelo, muy bajo, con bajos instintos, con egoísmos, pero en unos niveles. Entonces Félix se encontró con esta gente, lógicamente, es que es lo más que abunda. Entonces Félix pudo saltar por encima. Entonces trae un mensaje de pasión hacia lo noble, hacia lo que vale la pena.